vamos ahí a aparecer a Taita Inti, completamente rojo, corazón rojo, de fuego, de energía, de fuerza, de trascendencia, de transmutación. Vamos a llevarnos esta hoja de coca y vamos a hallar en los Andes. Vamos a meternos en nuestra boca y vamos a comerla esta hoja. Comamos esta hoja. Perfecto. Levantamos las manos en dirección al Taitayí. Vamos a agradecerle estos primeros rayos del sol. Agradecemos los primeros rayos del sol a nuestra vida. Yupaychani Taitayinti. Yupaychani Urkus. Muchas gracias a todas las montañas. Mamacochas. Mayus. Muchas gracias a todos los ríos, a todos los mares y océanos. Muchas gracias a todas las pampas, valles, prados, riberas y la naturaleza en general. Yupaychani. Vamos a colocar esas manos cerrando los ojos en nuestra cabeza. Ponemos las dos manos en nuestra cabeza, en la coronilla, arriba en su cabeza, ahí. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y aquí respire. Trate de intentar sentir cómo estos primeros rayos de este Taitayinti está entrando desde la coronilla de su cabeza y comienza a circular por medio de su sangre, de sus músculos, de su sistema nervioso, respiratorio. Y lo sentimos, que nos baña desde la corona de la cabeza por todo nuestro cuerpo. Y para los que estemos padeciendo enfermedades, pídale por favor, sáname, cúrame. A cambio, usted le va a ofrendar actitud, comportamiento, pensamiento positivo, constructivo, humanitario, solitario, filántropo. Volvernos altruistas es algo que aquí está completamente perdido. Seamos la diferencia con nuestros actos, con nuestros hechos, más que con las palabras. Aprovechemos este Taitayinti en este 5.534 años del Huilcajutic. Agradecimiento infinitamente a nuestros hermanos de Bolivia, hermana Emma, al hermano Walter, a todos los que se confabulan año tras año para mantener vivas unas tradiciones espirituales que lo único que quiere hacer es intentar ayudar a mejorar la vida de los demás desde las tradiciones espirituales de nuestros pueblos aymaras, quechos de Bolivia, quichos del Ecuador, del Perú, aymaras, guaraníes de nuestra Amazonía, de nuestro gran pueblo inca. El único objetivo es recordarnos que somos seres humanos y tenemos un propósito de vida que va más allá del materialismo, de la superficialidad, del quemimportismo. Recordarnos en este año, en este fin de año andino, que puedo tener una oportunidad de volver a reivindicar en mi sentir, en mi pensamiento, para mejorarme y ayudar a mejorar a los míos. Quiero sueños que se cumplan, pues quiero tener la bendición de Dios Padre, del Gran Pachamama, de su propia deidad, de sus ángeles, de sus guardianes, de los maestros ascendidos a la luz, viento al saber, de la conciencia. Agradecerles infinitamente porque nos acompañan año tras año. Y los que recién vienen, esperamos verles el próximo año, más fuertes, más sanos y con todos sus sueños renovados. Respiramos, Taita Huayra nos acompaña. El viento se lleva siempre los malos pensamientos, las enfermedades, las barreras y los obstáculos. No hay nada que pueda detenerle al viento. Así tiene que ser el amor y el sueño de los seres humanos. Un amor que no puede tener bloqueos o barreras para que llegue a su cometido. Taitayinti, Yupaychani, Taitayinti. Yupaychani, Pachamama. Jalialia, 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 Taitayinti. Vamos a decir,
Muchas gracias a nosotros también, porque no solamente somos seres humanos que nos equivocamos y que cometemos errores, también hacemos cosas grandes, extraordinarias, así que vamos a bendecirlos, vamos a agradecerlos, porque al fin de cuentas usted es el único protagonista de su propia vida, de su propio universo, de compartir con estas sociedades multiculturales en esta ciudad tan bonita, ¿no? Como es Barcelona, Cataluña. Así que vamos a agradecernos y vamos a decir, en mi caso no diría Yupaychani, Amaru. No, cada uno va a decir su propio nombre. ¿Listos? Ahora. Una vez más y con fuerza, por favor. Más fuerte, por favor, o no nos amamos. Una vez más, fuerte. Bien. Ahora vamos a abrazarnos, por favor, abrazándonos. Aprovechamos estos rayos meticulosamente poderosos, energéticos, transformadores, transmutadores. Nos abrazamos, sí. Eso, ahí, abrácese usted mismo, un banquito. Nos abrazamos, perfecto, a nosotros mismos, eso es. Perfecto. Ahí vamos a mantenernos abrazándose. Dicen algunos, yo no me abrazo. Ahora es una oportunidad en la que ojalá que hagan esto como un hábito. Abrazarnos a nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos amamos, protegemos, cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Perfecto. Aprovechando este momento, entonces la simbología de los Andes. Cuando ha aparecido el Taita Inti en todo su fulgor, ahora vamos a tratar de hermandarnos con nuestra gente que está a nuestro alrededor. Por favor, denle primeramente, mantengan estos principios, denle un abrazo, primeramente a la gente con la que ha venido, denle un abrazo a la gente de su compañera, no sé, su familiar. Luego vamos a hacer lo siguiente, a la gente que no conozca. Me dice, yo me llamo fulano de tal, y le da un abrazo. Y el abrazo no es un abrazo de un minuto, haga favor de quedarse un momentito. Trate de sentir el latido de su corazón, el latido del corazón de su compañera, de su compañero. Le da un abrazo, sí, sin temor, sin miedo. Nos abrazamos. Eso es, un abrazo de corazón. En ese abrazo trate de darle todo lo mejor, ¿no? En ese abrazo, mira, te deseo que te vaya bien, que te cures, que te sanes, que te cumplan tus sueños, tus metas, que tu vida cambie, que todo lo que hayas pedido se te cumpla. Eso, sí, no tengan miedo. Sí, abrazos, por favor. Sí, por aquí, por favor. Conozcas, sí, un abrazo, sí. Bendiciones siempre, con toda la fuerza del corazón, de la vida de los Andes. Que todo sea positivo, paz, amor y equilibrio en este tiempo que vivimos. Y bienvenidas. Gracias por estar aquí con este cumpleaños. Las mujeres juegan un papel tan extraordinariamente fundamental en estos tiempos, así que su presencia pues es más sí, agradecida. pues lo anunciaron por TikTok. Por favor, conózcanse, no tengan vergüenza. Los abrazos no embarazan, chicas, así que no se preocupen. No tengan miedo, no pasa nada. Así es que ya lo saben, chicos. Ahí. Los abrazos no embarazan. Abrazos, sí, no tengan miedo. Eso es. A ver, sí, hermano, ven aquí. Aquí tenemos unas niñas jóvenes, unas señoras mayores, todo, por favor, abrazarse. No tengan miedo. La energía de compartir el amor tiene que ser en reciprocidad. Aini es la palabra, ¿no? El Aini. En quechua la palabra Aini, más que una palabra, es un elemento fundamental de acción. Aini significa el poder y la capacidad de la reciprocidad. El Aini, ¿sí? Hermana Emma, grande guerrera. Todo lo que ven aquí es gracias a la hermana Emma, Ella solita
hace posible que este Inti Raymi esté vigente cada año, así que siempre sin ella no podríamos hacer nada. Una vez más lo que les digo, ¿sí, mujeres? Así que, Llenita, un abrazo gigante, Liliana Bella. Qué bueno, bienvenida. Bienvenida. ¿Y tu niño no vino, no? ¿Sí? ¿No? No, qué pena. Pues claro. ¿Cómo estamos? De igual manera, querida, qué bueno que venís, ¿no? Cada año. Qué bueno, querida. Por favor. Ahí, estamos, presente, ¿eh? ¿Sí? Bien, por favor, continuamos aprovechando que ahora nuestro Taita Inti comienza a elevarse. Eso es, vamos a formar un círculo y nos tomamos de la mano, por favor. Gracias, nos tomamos de la mano. Eso es. Gracias por estar aquí presentes. Tenemos a Divier. Divier es un salvavidas. Viene salvando vidas desde hace muchísimos años en esta zona. Así que es una pieza elemental siempre en nuestros Inti Raymi. Siempre nos ha representado al Inca. Así que estamos muy protegidos. Y no solamente por Taita Inti, sino tenemos ahí un paramédico extraordinario con una experiencia infinita. Bienvenido para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Formamos el círculo, nos tomamos de la mano, por favor. Un círculo, nos tomamos de la mano. Eso es. Sí, tiene que estar cerrado, sí. Cerramos el círculo. Si cerramos un poquito, por favor. Eso es. Correcto. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a pedir por todas las sociedades del mundo. Vamos a pedir por todas las sociedades del mundo. Por las guerras que se encuentran en todos los lugares. Desafortunadamente, es algo que nos lleva a un dolor profundo porque la impotencia nos embarga, al menos los que somos conscientes de lo que sucede en el planeta, ¿no? Donde hay víctimas inocentes, en su mayoría son niños, son mujeres ancianas, por las guerras y los monopolios políticos de inconsciencia humana, por el simple hecho de tener el poder de controlar, esclavizar, crucificar al ser humano. Vamos a pedir por todos esos pueblos que están pasando guerras y que están perdiendo vida sus ciudadanos. Así que, por favor, en este núcleo, esta huaca significa un lugar espiritual, energético, macro, vibracional, poderoso. Esa es una huaca, ahora es una huaca. ¿Y quién le da poder y fuerza a esa huaca? Todos los seres humanos que se han dado cita a este lugar. Los que viven en Barcelona, cada vez que se sientan tristes, deprimidos o no encuentren una respuesta o salida a sus inconvenientes o problemas, recurrir a esta huaca, porque la energía es una energía que se queda estable. Y nosotros venimos realizando Inti Raymi aquí hace más de 35 años. Esta energía han pasado por aquí grandes yachaks, hombres y mujeres medicina, sabios de los Andes que han venido a visitarnos. Ha sido extraordinario este espacio, así que venir y reencontrarse para que las relaciones entre parejas no se destruyan, porque ahora está de moda, ¿no? Los divorcios y separaciones, dejando a la benevolencia y al paro del destino a los niños, a los hijos, a sus generaciones venideras. Pues en este espacio vamos a pedir que esa relación se fortalezca, se unifique, se hermane, se fusione, se frague, gracias al Taita Inti que nos está iluminando y regalándonos un día extraordinario. El año pasado estaba muy oscuro, demasiado oscuro que no pudimos verlo al Taita Inti, y este día es mágico todavía, más poderoso, así que vamos a tomarnos de las manos con firme convicción, cerramos nuestros ojos y vamos a pedir no a las guerras en Ucrania, por ejemplo, no a las guerras en Ucrania, vamos a repetir, por favor, no más guerras en Ucrania. Sí a la paz, sí al amor, sí al equilibrio. Piden desde su corazón, pidan desde su voz. No a las guerras en Palestina, en Irán, en tantos lugares en América Latina. Sí a la vida, por supuesto. Sí a la vida.
sea el equilibrio, sea la armonía, sea la salud, sea la hermandad. Enviamos que el alma de todos los que han perecido en estas guerras estén en paz, que sean acogidos por el gran espíritu, por la gran energía del universo, y les devuelva la paz, y que perdonen los actos de los humanos en estos momentos bélicos. Paz para el mundo. Paz para el mundo, Pachacamac. Paz y libertad para el mundo, Tayta Inti. Paz y libertad para el mundo, Tayta Inti. Paz y libertad para las mujeres del planeta. Paz y libertad para las mujeres del planeta. Paz y libertad para todos los hombres del planeta. Paz y libertad para todos los hombres del planeta. Sabiduría, inteligencia y compasión para todos los niños del mundo. Sabiduría, inteligencia y compasión para todos los niños del mundo. Y que los niños nos enseñen a los adultos a tener esa paz, esa sabiduría y ese amor. Que los niños nos enseñen a todos los adultos a esa paz, sabiduría y compasión. Gratitud de presencia a todos los otros seres vivos. Gratitud de presencia a todos los otros seres vivos. Yupaychani a todos los animales. Yupaychani a todos los animales. Yupaychani a todas las plantas del planeta. Yupaychani a todas las plantas del planeta. A esos grandes abuelos sachas. Sacha significa árboles. Son más antiguos que los humanos. Están en este planeta Tierra conservando y almacenando información de nuestra evolución. Así que son abuelos poderosos. Por eso se dice que abracen árboles, ¿no? Cuanto más viejo sea el árbol, cuanto más grande, más fuerza y energía transformadora nos va a delegar cuando estamos en contacto con ellos. Así que Yupaychani Sacha es del mundo. Muchas gracias, abuelos árboles del planeta. Yupaychani Sumacapa y Manta. Muchísimas gracias al equilibrio de la vida y el universo. Vamos a agradecer a los hermanos y abuelos y abuelas como una honra por dejarnos estos legados de espiritualidad y de conocimiento. Vamos a regalarles un Jaliaya, Taitas de Bolivia Manta. Jaliaya, Mama Cuna de Bolivia Manta. Jaliaya en Ecuador y Acamanta. Jaliaya en Perú y Acamanta. Jaliaya para toda América Latina. Jaliaya para toda la inmigración del mundo. Jaliaya para la diversidad cultural del planeta y de los países. Jaliaya Munani. Munani es una palabra también poderosa en los Andes, significa amor. Le decimos bendiciones, amor, no. Bendiciones para el amor. Que la paz siempre esté inundada en nuestros corazones. Paz para el mundo. Amor para el mundo. Munay para los seres humanos. Munay Runakunas. Runakunas Munay. Yupaychani Runakunas. Tayta Inti Yupaychani. Jaliaya Tawantin Suyumanta. Jaliaya Europa. Jaliaya África. Jaliaya Asia. Jaliaya Mesopotamia. Todos los países del mundo, Jaliaya. Pero primero Jaliaya Ñucasuncu. Es decir, bendiciones para mi corazón. Jaliaya Ñucasuncu. Jaliaya Ñucasuncu. Una vez más, por favor.
Bendiciones, bendiciones para mi corazón. Bendiciones, bendiciones para mi corazón. Yupaychani Taitainti. Que vivan las mujeres del mundo. Que vivan las mujeres del mundo. Jayaya, Jayaya, Guarmicunas. Nos vamos a soltar de las manos y vamos a hacer el círculo hacia afuera. Sí, correcto. Y nos volvemos a sujetar de las manos, por favor. Acuérdense que en el pensamiento, la ideología y la forma socioantropológica de los pueblos y naciones andinas y amazónicas trabajamos en la dualidad. Dualidad, doble, dos. Entonces hemos hecho hacia adentro, ahora nos toca hacia afuera. Por eso, ¿no? Como es abajo, como es por dentro, por fuera, como es en el frío, es en el caliente. Así que para afuera, vamos a agradecer una vez más. Yupaychani Pachamama. Vamos a pedir perdón públicamente por lo que usted quiera. Vamos a decir perdón. Perdón Pachamama. Perdón Taitainti. Yupaychani Taitainti. Mama Pacha, Yupaychani. Perfecto, ahí nos quedamos. Vamos a ser fuertes, cogemos la mano con fuerza. Vamos a coger desde la mano del corazón, desde la mano del corazón, ¿sí? Y con la mano del corazón, es decir, la mano izquierda, va a delegarle los mejores deseos a la persona que le tiene a la izquierda, ¿sí? Con la mano izquierda, presione. Cuanto más ferviente es el deseo que usted le está deseando a la persona de la mano izquierda, más fuerza y contundencia va a tener el resultado. Vamos a darle todo lo mejor que pueda desearle de corazón. De su mano izquierda va a presionarle diciéndole lo que quiera, ¿no? Mira, te deseo todo lo mejor, que te salga bien lo que estás emprendiendo, que te mejores en toda tu condición de tu salud, que logres vencer tus miedos, que logres vencer tus temperamentos, tus caracteres, que controlemos más esa fuerza temperamental de actuar con instinto. A veces el instinto que actúa sin pensar siempre nos lleva a cometer errores. Mándele todo lo mejor en la mano izquierda, todo lo mejor en la mano izquierda. Ahora vamos a presionar la mano derecha, pero la mano derecha vamos a contarle. Vamos a contarle. Gracias por desearme lo mejor, pero yo ahora voy a contarte qué es lo que yo quiero. Sí, cuéntele telepáticamente, energéticamente. Envíele toda su fuerza. Y para cerrar todos estos deseos y peticiones, vamos a ponernos en cuclillas y depositamos las plantas de las manos sobre el suelo, sobre la Pachamama. Sí, en cuclillas, por favor, poner las palmas de las manos, las dos palmas de las manos. El contacto con la tierra en los Andes siempre ha sido de manera ancestral, milenariamente como herencia. Intente tocar esto que aparentemente es una roca y que las rocas no tienen vida. En los Andes están más vivos que los humanos. Han prevalecido con anterioridad a la raza humana. Envuelven conocimiento, sabiduría, mensajes, secretismos, enigmas. Las rocas, las montañas, los urcus, decimos en los Andes, tienen un poder mágico de transformación. Si un ser humano quiere tener la fuerza de los volcanes, comience a caminar las montañas, y es preferible que vaya sin zapatos, porque el contacto sin zapatos es directo, es una conexión directa. Perfecto, ahí vamos a depositar un legado de gratitud y agradecimiento por los muertos de nuestra felicidad, es decir, por las personas que han fallecido y que nosotros ya no pudimos verles, ¿no? Ya no podemos verles, al menos no en este estado metafísico,
Vamos a decirles descansa en paz, papá, mamá, abuelo, hermano, hermana, novio, marido, lo que a las personas que hayamos perdido. Ahora vamos a darles gratitud por la presencia en nuestra vida. Amigos que ya no están por alguna razón, accidentes, enfermedades. Vamos a agradecer a los muertos de nuestra felicidad y decirles, por favor, deseo que estés bien, en paz, tranquilo, y que tu espíritu me ayude, me proteja, se transformen en un ángel guardián, ¿no? Que nos ayuden, nos protejan, nos guíen. Las personas que han tenido contacto con nosotros en el espacio metafísico, en el espacio espiritual, cósmico, cuántico, están vigentes con nosotros, más que nunca. Ellos se comunican, nos dan señales, nos dan mensajes. El problema es que nosotros no sabemos interpretarlos, no sabemos cuándo se están comunicando con nosotros. Ese es el único inconveniente. Y cuando no lo sabemos es precisamente porque nosotros estamos desconectados de nuestra propia fuente energética de espiritualidad. Así que por favor vamos a agradecerles, que estén en paz, que donde quiera que se encuentren no se olviden de nosotros, que siempre nos recordamos. En nuestras tradiciones andinas, muy runas, muy indígenas, dice que cuando a un ser querido que ya no está en nuestro entorno familiar, amigo, conocido, ya no está con nosotros, realmente muere en el espacio espiritual, cuántico, cuando nosotros dejamos de recordarles. Cuando nuestra memoria ya no les recuerda, ahí comienzan a extinguirse. Pero mientras nosotros existamos recordándoles, ellos van a estar más vivos que nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Perfecto, les agradecemos. Ahora nos ponemos de pie, por favor. Y ahora vamos a finalizar con miramos al centro, hacia adentro, y decimos, vamos a aplaudir un poquito, Yupaychani, Taitainti, Yupaychani, Taitainti, Yupaychani, Pachamama, Yupaychani. Y vamos a despertarnos un poquito, que esto es bueno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a dar unos golpecitos, aquí, en la mitad del brazo, el antebrazo, sí, un poquito, algo de ejercicios linfáticos para que se despierte, porque ahora viene la fiesta, ¿no? Ahora vamos a poner un poquito de música. Eso es ahí, abrazo, el hombro, cambiamos, ahora los hombros, tocamos el hombro derecho, y 10 golpecitos cada uno, cambio, 10 golpes cada uno, 10 golpes cada uno, ahora hacia aquí, caja torácica del pectoral, sí, eso es, muy bien, y ahora las piernas, sí, por favor, las piernas, tocamos un poquito las piernas, respiramos, respire profundo, respire por cabeza, por favor, ahí. Pequeños golpes, 20 golpecitos de la cabeza, despacio. Cierren los ojos, respire, por favor, 20 golpecitos. El famoso tercer ojo que nos habla siempre las culturas yógicas. Vamos a, con las dos manos, índice sí, anular ahí, vamos a tocar 20 golpecitos en la frente, en el centro de nuestra frente. Eso es, respire profundo, mantenga cerrados los ojos, una mayor conexión con usted mismo. Eso es. Y ahora aplaudimos. Eso es, Yupaychani. Vamos. Perfecto. Ahora vamos a quedarse en una posición, por favor, y ahora necesitamos unas mensajeras del fuego. Vamos a poner... Sí, vamos a hacer ahora a sahumar. En todas las tradiciones andinas nosotros tenemos como costumbre hacer una limpieza, para pasar a hacer la limpieza energética, áurica. Siempre trabajamos con unas plantas sagradas que, por cierto, me lo trajeron de Bolivia. Sí, esta es la cual, ¿correcto? Ya, vamos a hacer esto. Sí, necesitamos una, ¿no? No, está bien aquí. Ahora lo que necesitamos es una mujercita y un hombre que vengan, por favor, porque nos van a ayudar a pasar. Exactamente. Aquí los ponemos.
No sé, se va a quemar, ¿no? Es como lavándonos la cara, sí, tres veces. Si fuese agua para lavarnos la cara, si nos pasamos la cara para la cabeza, por favor. Eso es. El objetivo de este saumamiento es bañarse. Escoger, correcto. Perfecto. Eso. Muy bien. Limpiar, respiramos. Pasamos, todos tenemos que saumarnos, por favor. Limpieza, no solamente es para los... Ahí tenemos romero, tenemos hoja de coca, eucalipto, laurel, son plantas purificadoras. No solamente, si alguien quiere mejorar la casa, ya saben que tiene que utilizar este tipo de plantas para energizar el espacio de su hábitat. Ahora vamos a hacer también, mientras hacemos esto, hacemos una ofrenda como lo hacen en Bolivia, en Tiwanaku, de la gran cultura tihuanacota, los Aymara. Ellos hacen un ritual que se llama el ritual de la coa. Y es una ofrenda que normalmente se hace en el altiplano, ¿no? Y la tenemos aquí. Y consiste en este tipo de pequeñas cosas que es lo que vamos a ofrender, ¿no? Para que la gente tenga una casa, tenga negocios, tenga dinero, tenga salud. Eso tiene representaciones. Alguien quiere viajar, está aquí un avión, o pasajes de avión, o cosas por el estilo. Salud y cosas de esas que tenemos que ofrendar. Cuando usted lo hacemos, ¿sí? Ya, cuando me dice. Y alguien, un hombrecito, Marquito, si me puede dar abriendo esto. Sí, porque nuevamente en los Andes siempre celebramos con, así como los humanos, a la madre tierra también se le da. Chicha la hacemos en los Andes, hecha por las manos de las abuelas de las comunidades, les dejan a ellos para que, a la madre tierra. Por eso normalmente tenemos una tradición, cuando estamos en la Pachamama, a alguien le dan una copa, no sé, de alguna bebida, siempre primero la arrojamos a la madre tierra. Le dice, salud, madre tierra, y ahí se sirve, ¿no? Esa es la tradición típica. Pasar por ahí, por favor, pasar poco a poco. Eso, tres veces. Nos limpiamos, si alguien necesita más, eso va a estar por aquí, así que pueden pasar a seguir sahumando. Muy bien, eso es. Voy a pasar ahora mismo, mientras vamos haciendo esto, antes de pasar a hacer los rituales de la coa, y luego haremos unas limpiezas con plantas muy buenas que tenemos. Nosotros le llamamos, en nuestra cultura, nosotros le llamamos
el Armaituta, es un baño purificador sagrado. Este Armaituta consiste en los Andes, que nos bañamos en las cascadas, en las lagunas o en ríos fuertes. Mayu es el quichua, ¿no? Mayu, los ríos, las aguas, las cascadas tienen el poder tremendo de purificación áurica, kármica, tremendo. Así que nosotros, como no tenemos las cascadas ahora, ni tenemos los ríos, pues lo hacemos con la mamacocha en el mar. Y tiene algo que no tienen las otras. Son energías vibratorias diferentes. La salinidad de esta agua es tremenda. También científicamente comprobado que la sal limpia, purifica energías tóxicas, densas, que nos impiden pues fluir, ¿no? Física, mental, energética, espiritual. Por eso el Armaituta, lo que vamos a hacer, el ritual del llamemos Armaichishi, ¿no? El baño purificador, que vamos a pasarles todo este tipo de cosas que tenemos. Y aquellas personas que han venido con bikini o dispuestas, que ya conocen la temática, inmediatamente de esto es a meterse al mar. Ahí queda sellada la purificación de limpieza energética, ¿sí? Y cuando salimos del mar vamos a salir de espaldas. Entramos de frente, se moja todo y salimos de espaldas. Y ya está listo el ritual del baño purificador del Armaichishi. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Tenemos todo eso? Muy bien. Pues cuando me diga, hermana Emma. Muy bien. Ahora necesitamos también, en los Andes trabajamos un pututu, que es una caracola, que se utiliza siempre, se ha utilizado en todas las culturas del mundo, en los Andes no somos la excepción, para despertar los sapos, para llamarles, para que vengan espíritus. Así que cada uno va a tener la oportunidad de tocar que me lo dieron directamente en Bolivia. Yo soy del Ecuador, sí, soy un quichua, salasaca, del Tungurahua, del Ecuador. Yo no soy un chamán, soy una mauta. Un mensajero, un portavoz de las tradiciones milenarias ancestrales de los abuelos. Eso es una mauta. Vamos a intentar sonar, pero lo tiene que hacer primero una mujer porque es su tiempo. Así que vamos a intentarlo. ¿Qué mujer saca el sonido de este cacho? Dirección al Peita Inti. Es poner los labios aquí y le sacamos un sonido. ¿Sí? ¿Lo intentamos? Vale, ¿no? Le pasamos a nuestra, no vamos a pasar a las mujercitas, luego los hombres vamos a intentarlos al final. Sí, intenten un poquito, por favor. Si no, vamos pasándola. En los Andes se dice que quien saca el sonido de este urco se transforma en un chasqui. Hombre o mujer, en un chasqui. ¿Sí? ¿Qué significa chasqui? Pues es un portador del mensaje, de un mensaje. Se transforma en un chasqui. Bien. Bueno. Eso es. Bien, ahí, muy bien, ¿no? Un aplauso, por ahí va saliendo, muy bien. Ya tenemos una chasqui, tenemos una chasqui para los años venideros. Bien, bueno, más o menos. De momento, muy bien. Bien. Eso es. Dale al niño también, sí, darlo por favor. ¿Sí? ¿Ya tenemos? Sí, por favor, sí. Sí, gracias. Gracias, Marquito, gracias. Marco, un gestor cultural, también rescatador de las tradiciones ancestrales y milenarias. Es coordinador, director de grupo, junto con todos los de la Asociación de Artistas Ecuatorianos en Cataluña. Gracias a él se prevalecen las danzas, en cambio las danzas. ¿Y hoy día nos van a hacer alguna cosita o no? Vale.
Pero haremos una zafanada porque tienen que indicarnos por aquí, ¿eh? Vamos a poner algo por aquí. Hacia el sol, mami. De verdad que ahí sí te sale. Casi, casi. Tú puedes. Una pregunta. Como Tijiridú. Hermano, ¿tienes por si acaso un móvil aquí? ¿Puedes poner tú? Vamos a sentar un poco porque el Taitainti está que empieza a quemar. Cada vez que salgo de vacaciones del año pasado también para repartir el dedo. Parecía alguien gritando.
Vente, empieza a quemar ahora ya. No me da, pues. No te da. No, por eso digo. La camisa de Lola. Es que ella se quiere bañar. Te vayas mucho. Mira lo que A ver, toma. A ver, dos, A ver, de los chicos, de las chicas, los mensajes. ¿Alguien sacó música, no? Sí, por favor. Un chico, ¿y de un chico sacó? ¿Algún chico sacó? Tú fuiste la primera, ¿verdad? Bien, por ahí. Ven. Mira, por favor. Te tiras un poco a la pachamama un poquito. Eso. Ahora, y ahora un chico. Sí, por favor. todavía no empezado a tocar los chicos. Les tocó ahorita la ronda de los chicos. ¿Y ahora los chicos no? Vale. Porque necesitamos un chico y un hombre. Yauma, el hoy no he probado. El hoy. A ver. Hacia el sol derecho le toca. Saluditos Miguel Valle, saluditos allá a Madrid. Saludos mi amigo. Ya nos estaremos viendo por ahí por Caja Mágica.
Sì, me tiene per No te vas a hacer.
a la selección de Ecuador tenían que haber tratado que les pasaran el huevo aquí para el susto. No, muchas gracias.
Hoy me he levantado con una pequeña duda. ¿Flow2 o Flow2 Pro? ¿Cuál de los dos debemos elegir? Y es que en apenas unos segundos...
En cuanto confirmas tu pedido en la app de Autodoc, su viaje arranca al momento. Con millones de productos y varios almacenes repartidos por Europa, nuestro equipo se pone manos a la obra de... Esto son limpiezas ancestrales que hacían nuestros antepasados allá en nuestros países. Es para limpiar el aura, todo eso. El cuero, para sacarte los malos espíritus. Te lo puede explicar él mejor. Sí. Seguro, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, para sacarte los malos espíritus, todo eso. ¿No fuera a hacerlo? Pregúntale a ver.
azares del juego. Ahora, todos los que estén aquí, vamos a hacer un círculo. Vamos a bailar el círculo. Ayuden todo esto. Ojo. Ecuatoriano, San Juanito, también nos tiene que explicarnos, Ya. Vamos a danzar el círculo, por favor. Sí, la verdad que decepción. Ya lo saben. Ana Bella, por favor. Avanzar el círculo. Sí, caminamos en círculo, por favor. Dirección opuesta a las cuerdas del reloj. Ahora. Sí, lo único que hicieron fue es a la gente de acá de Europa, pues trasnocharlos nada más. A este no lo voy a sacar porque como los desnudos no nos dejan. Prueba el nuevo Lipton naranja mango. Bueno, vamos con lo típico de Inti Raymi, música de Inti Raymi, señores. Con eso creo que se entiende bien. El círculo. Ay, cómo vayan a escribir. Just
Elite Israeli, aquí en Barcelona. La ofrenda vamos a sembrarla. Yo no, estoy sin desayunar y me va... Aunque sea para la pacha. Sobre los labios de la pacha. Pero puede llegar, ¿no? Un poquito. Así, sí. Hermano, ¿esto va a salir dónde? Está en vivo ahora en redes sociales. Ah, ¿y cuál? Para ayudar a compartirte tus redes. A mitad de semana estará por YouTube. Sí. Pero ahora está en vivo. Vale, ¿y cómo te encontramos? Solo Chicha 21. Solo Chicha 21. Listo. La propaganda, madre mía. ¿Y es que estos dos neumáticos son También que iguales? estaba el baile. Pues lo parece. Aquí en Barcelona.